Bienvenido, doctor. Nada, en primer lugar, buenos días ahí en República Dominicana, buenas tardes aquí en España. Ojalá pronto y ojalá pudiera estar ahí con vosotros en Punta Cana, sería fantástico. Y en primer lugar, agradecer a la Sociedad Dominicana de Cardiología la invitación a participar en vuestro congreso y como os comentaba, ojalá pronto lo podamos hacer de forma presencial aquí en España, ahí en Dominicana. Mi presentación será sobre síndrome coronariano agudo sin elevación del segmento ST, qué cambios recientes pueden modificar nuestra práctica clínica. Yo creo que ha sido un área en el último año se han producido cambios muy relevantes. En la diapositiva aparecen posibles conflictos de interés relacionados con esta presentación. En primer lugar, algún aspecto relacionado con el diagnóstico y la estratificación de riesgo. Bueno, recientemente, el año pasado, se han publicado las guías europeas de síndrome coronariano agudo sin elevación del segmento ST, que en el momento actual podrían constituir la referencia para diagnóstico, para estratificación del riesgo y para tratamiento de estos pacientes. Además, dentro del conjunto de los síndromes coronarios agudos, el sin elevación del segmento ST representa 2/3, un tercio es con elevación, el infarto con elevación, y 2/3. Por tanto, es una patología extraordinariamente prevalente que debemos tener claro de alguna forma cómo diagnosticar, cómo estratificar su riesgo y cómo tratar. Este es el cuadro que incluyen las guías. Es evidente que necesitamos sospecha clínica, antecedentes del paciente, habitualmente dolor torácico, características del dolor torácico, electrocardiograma y cambios en el electro o ausencia de cambios y el papel de las troponinas y en especial de las troponinas ultrasensibles para descartar el diagnóstico de síndrome coronario agudo y poder manejarlo de una forma más convencional o para diagnosticar síndrome coronario agudo. Por tanto, las troponinas y aquí se establece una estrategia de una hora, el valor de las troponinas en una hora después de la sospecha diagnóstica como un elemento clave no solo en el diagnóstico, sino también en cómo debemos manejar y tratar a este paciente. Y en realidad, nosotros, una vez establecido el diagnóstico, debemos clasificar a nuestro paciente en diferentes niveles de riesgo, en base a las características clínicas, a los cambios electrocardiográficos y a las troponinas. Por tanto, son troponinas, electro y características clínicas las que van, de alguna forma, a orientarnos la estratificación de nuestro paciente, la estratificación del riesgo de nuestro paciente. Y en ese sentido, las nuevas guías han hecho un cambio. Han excluido el grupo de riesgo intermedio que las guías previas comentaban y han establecido prácticamente solo 2 grupos de riesgo más un grupo de riesgo que pudiéramos llamar bajo. Grupo de riesgo alto, muy fácil. Diagnóstico clínico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, más Grace mayor de 140. Estas guías vuelven a destacar la importancia del Grace en la certificación del riesgo de nuestros pacientes. El Grace se obtiene de una forma rápida y automática muchas veces con elementos clínicos sencillos, o Grace menor de 140, pero cambios eléctricos y o troponinas positivas. Por tanto, alto riesgo es Grace mayor de 140 o, en caso de Grace menor de 140, troponinas positivas y o cambios dinámicos en el electrocardiograma. Establecen una categoría de muy alto riesgo, que es pacientes dinámicamente inestables, en shock cardiogénico, con arritmias graves, que no somos capaces de controlar el dolor y sigue con dolor torácico, o pacientes con mucha afectación electrocardiográfica. Veis aquí depresión del ST en más de 6 derivaciones, más elevación en AVR o en V1 sugiriendo enfermedad de tronco. Fuera de estas situaciones, el paciente se categoría como bajo riesgo
en donde deberíamos seleccionar, aparte del tratamiento, una estrategia invasiva o la coronariografía de forma individualizada. Pero en los de alto riesgo, que son la mayoría de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST que ven, las guías recomiendan estrategia invasiva, si es posible, coronariografía, en menos de 24 horas. Y en los de muy alto riesgo inestables, recomiendan estrategia invasiva, como en el STEMI, como con elevación del segmento ST, en 2 horas. En los de bajo riesgo, estrategia, como antes comentaba, invasiva selectiva. Nosotros acabamos, y yo creo que esto se acaba de publicar online, creo que ayer, en la Revista Española de Cardiología, si está justificado excluir al grupo de riesgo intermedio en las nuevas guías europeas de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Grupo de riesgo intermedio son pacientes en la clasificación previa con troponinas normales, sin cambios eléctricos, pero diabéticos, con enfermedad renal, con cirugía cardíaca previa, la cirugía de bypass o con angioplastia previa. Esto se ha excluido en las nuevas guías si tienen Grace menor de 140 y obviamente sin troponinas y con electro normal, y se ha incluido un grupo general de riesgo bajo. Nuestros datos indican que existe ese grupo de riesgo intermedio y que quizás sería un grupo particular que tiene Grace entre 140 y 109, 140, con troponinas normales, con electros sin cambios dinámicos, en los que probablemente, como decían las guías previas, un abordaje invasivo en menos de 72 horas pueda seguir considerándose. Y ya, respecto a esto, revascularización. ¿Cuándo, en esa línea, llevar a una sala de hemodinámica al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y cuándo revascularizarlo? Ya vemos que es en función de su riesgo. Lo vemos aquí. Si tiene riesgo muy alto, en menos de 2 horas. Y si tiene riesgo alto, que como comentaba antes, es la mayoría de los pacientes, porque como tengas Grace por encima de 140 y aunque lo tengas por debajo, si tienes troponina positiva y o cambios eléctricos dinámicos, es alto riesgo, debería, esto es lo que las guías dicen, llevarse a una sala de hemodinámica en menos de 24 horas, valorar la anatomía coronaria y valorar si se debe revascularizar o no. Nosotros también hace nada publicamos en base a esto el análisis de nuestro registro, un registro que incluye más de 7.000 pacientes y observamos que en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, llevarlos a la sala de hemodinámica y revascularizarlos, si es posible, en menos de 24 horas, se asocia de mejor pronóstico. Lo vemos aquí como la probabilidad de supervivencia, de MACE, de complicaciones cardiovasculares. Pues en el mundo real, en síndrome coronario agudo con Grace por encima de 140 se acompaña la estrategia invasiva de mejor pronóstico. Pero ¿qué pasa en los que ahora es el nuevo alto riesgo, que es Grace menor de 140 con cambios electrocardiográficos dinámicos o troponinas positivas, el diagnóstico de infarto sin elevación del segmento ST? Nosotros aquí sí que ya no observamos tanto beneficio de llevarlos y revascularizarlos, llevarlos a la sala de hemodinámica en menos de 24 horas, en azul, frente a una estrategia más retrasada o quizás, bueno, más selectiva, salvo en el MACE. El MACE sí que seguía, el MACE combinado seguía siendo significativo a favor de la estrategia invasiva. Lo podemos ver aquí. Grace por encima de 140 en mortalidad total es muy claro, cardiovascular muy claro el beneficio y MACE es claro tanto en Grace por encima como en el nuevo grupo de alto riesgo, que es Grace por debajo de 140 y troponinas positivas y o cambios dinámicos. Por tanto, donde quizás la máxima evidencia de llevar al paciente y revascularizarlo en menos de 24 horas sea en pacientes con un Grace por encima de 140 y diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, porque en ellos es donde vamos a ver a más largo plazo el mayor beneficio pronóstico. Creo que esto podría tener la máxima implicación. ¿Algún aspecto más respecto
a otros subgrupos de pacientes. Recientemente se ha publicado en el Lancet, hace unos meses, la importancia de estrategia invasiva rutinaria en pacientes mayores de 75 años en el estudio senior. Bueno, pues quizás en pacientes con diagnóstico de no STEMI, es decir, infarto sin elevación de edad avanzada, es posible que la estrategia invasiva, de forma general, se acompañe de un mayor beneficio. Es claro que en síndrome coronarial agudo, la estrategia invasiva, sobre todo en síndrome coronarial agudo sin elevación del segmento ST, con mayor riesgo, es decir, con Grace por encima de 140, la estrategia invasiva debería ser nuestra elección y la estrategia invasiva precoz, en menos de 24 horas, nuestra especial elección, si es que tenemos una logística que nos lo permite. Aquí, pues una guardia de hemodinámica que pueda estar de forma inmediata en el hospital durante todos los días para que en ese subgrupo de pacientes, y no solo en el STEMI para la angioplastia primaria, pueda hacerse revascularización. ¿Y ya qué hacer? ¿Solo la lesión culpable o revascularización completa? Aunque el estudio COMPLETE sobre todo afecta a pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST, parece que la revascularización completa, basada en los hallazgos anatómicos, no solo de la lesión culpable, puede acompañarse de un beneficio pronóstico mejor. Y bueno, esto es muy claro en el STEMI, o parece claro en el STEMI, pero probablemente también en pacientes con infartos sin elevación del segmento ST, especialmente el grupo con Grace por encima de 140 y o cambios eléctricos y o troponina positiva, también debe hacerse no solo revascularización de la lesión culpable, sino también revascularización de las demás lesiones angiográficamente significativas. ¿Qué hay de tratamiento antitrombótico? Las guías son muy claras. El tratamiento antitrombótico debe ajustarse al riesgo isquémico de mi paciente y al riesgo de sangrado. Es siempre un balance. ¿Qué recomiendan las guías en infartos sin elevación de segmento ST o síndrome coronarial agudo sin elevación de segmento ST? Recomiendan aspirina con una dosis de carga entre 150 y 300 y luego 100 miligramos al día, heparina no fraccionado o fondaparinux. Esas son las 3 recomendaciones. Y la máxima recomendación es para heparina no fraccionada. Es una buena noticia. Heparina no fraccionada es barata y realmente con aspirina es el máximo nivel de evidencia y debe añadirse a aspirina un inhibidor del receptor P2Y12. Aquí, prasugrel tendría el máximo nivel de evidencia y cagrelor, y en pacientes con alto riesgo de sangrado o alguna situación especial que veremos luego, clopidogrel. ¿Por qué prasugrel ha ganado, pues, de alguna forma, relevancia en estos pacientes acompañados de aspirina? Bueno, en pacientes que se va a hacer un manejo invasivo de forma inmediata, estas guías no recomiendan pretratar. Es decir, recomiendan, si vas a llevar ya a tu paciente a la sala de hemodinámica, espérate con solo aspirina, quizás, y no des ni clopi, ni prasu, ni tica hasta que conozcas la anatomía coronaria. Y lo vas a llevar. Si vas a tardar en llevarlo, pues un día o más de un día deberías pretratar o deberías tratar, porque aquí no es pretratamiento. Por tanto, si ya lo vas a llevar y sabes que lo vas a llevar a la sala de hemodinámica pronto, no utilices un P2Y12, un inhibidor, hasta que conozcas la anatomía coronaria. Esa es una recomendación nueva de las guías. ¿Por qué prasugrel en vez de tica? Y este es ELISA REACT, y es muy claro. Mayor beneficio en reducción de eventos isquémicos sin aumentar el riesgo de sangrado. Por tanto, quien pueda dar prasugrel probablemente deba ser la elección en estos grupos de pacientes. Y además, en registros del mundo real, pues vemos que prasugrel parece claramente mejor que, en este caso, clopi, en todas las complicaciones, sobre todo complicaciones isquémicas y especialmente en trombosis del stent. Una publicación también hace unos meses en JACC. Por tanto, heparina no fraccionada
elección, aspirina prasugrel, elección, si tu paciente no tiene mucho riesgo de sangrado, y ya también puede ser ticagrelor o clopidogrel. Mantenerlo 12 meses, salvo que el riesgo de sangrado sea muy elevado, por tanto, el riesgo de sangrado juega, el riesgo de sangrado elevado, pues con un crusade elevado recomiendan mantener 3 meses y en pacientes con riesgo incluso de sangrado muy alto podría mantenerse un solo mes. Pero vamos a ver algún tipo, bueno, esto sería una forma en pacientes con síndrome coronario agudo, cómo ajustar en función del riesgo isquémico y del riesgo de sangrado la estrategia antiagregante. Por tanto, antiagregantes, si vas a llevar a la sala de hemodinámica de forma inmediata al paciente, espérate a dar el P2Y12 a conocer la anatomía coronaria y trátalo solo con aspirina. Si no, si puedes, aspirina prasugrel o aspirina tica, y si el paciente tiene muy alto riesgo de sangrado, pues aspirina clopidogrel. Algo, y esto lo acabamos de publicar en JAMA, cuándo transfundir a mi paciente con síndrome coronario agudo. El estudio Reality, publicación en JAMA de hace unos meses, demostramos que esperar a menos de 8 gramos de hemoglobina no era inferior que transfundir con menos de 10. Pero seguro que muchos habéis asistido a la presentación en la ACC. Esto que observábamos a 30 días no puede mantenerse a 12 meses. A 12 meses no puede decirse que la transfusión en menos de 8 sea no inferior que la transfusión en menos de 10. Por tanto, el mensaje es: individualiza la transfusión. Parece que menos de 8 podría ser una recomendación general, pero la evidencia no es muy sólida. Algo nuevo respecto a antiagregantes. Duración, a tipo. La duración va a depender de ese balance que comentábamos, riesgo isquémico, riesgo de sangrado. Y incluso la duración. Mantenemos, ¿en quién después de 12 meses mantenemos doble antiagregación o optamos por una estrategia COMPASS? Bueno, la estrategia Pegasus, que es ticagrelor más aspirina, o la estrategia COMPASS, 12 baja de rivaroxaban más aspirina. Bueno, aquí juega de nuevo el equilibrio sangrado, reducción de riesgo isquémico, probablemente en pacientes con mucho riesgo isquémico, enfermedad polivascular, enfermedad vascular periférica asociada a enfermedad coronaria, o en pacientes con enfermedad renal o con otras situaciones, pues podríamos optar, o pacientes con muchos stents o stents en lugares críticos como descendente anterior proximal o incluso en el tronco, podríamos optar, si el riesgo de sangrado no es muy alto, a una de estas dos estrategias. Por tanto, la duración y prolongar la estrategia va a depender del riesgo de mi paciente y tanto la doble antiagregación como la extensión de doble antiagregación o ir a una estrategia Pegasus con rivaroxaban a 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina en pacientes que hayan cumplido el periodo de doble antiagregación. Al final es ese balance, es decir, los pacientes que se someten a un infarto de miocardio con síndrome coronario agudo tienen un alto riesgo isquémico en los primeros días, sobre todo en el primer mes, como se ve en esta publicación de este año del New England, y un riesgo de sangrado que también es máximo al principio. Por tanto, hay un periodo de máximo riesgo en donde debemos ajustar a las características del paciente las condiciones de la antiagregación. En este sentido, es interesante para ver cómo podemos integrar los resultados del estudio TALOS que acaban de presentarse en la ACC. Son pacientes con síndrome coronario agudo con angioplastia, sometidos a angioplastia, que en los primeros 30 días se le da aspirina tica y a 30 días se randomizan a seguir con aspirina tica o a una desescalada de clopi, más barato y más seguro. Por tanto, solo 30 días aspirina tica y luego, si el paciente permanece estable, a los 30 días desescalarlo a aspirina clopi. Y este es, de alguna forma, el resultado, podríamos decir sorprendente, pero el resultado que demuestra que el objetivo primario es mejor para desescalar
y vemos que el objetivo primario con objetivo compuesto que incluía el sangrado era claramente mejor desescalar a Clopi después del primer mes. Y los eventos isquémicos, que uno podría decir, lo vamos a pagar en más eventos isquémicos, aunque haya menos hemorragia. No, vemos que incluso la desescalada no fue inferior a seguir con ticagrelor durante 12 meses e incluso, como vemos aquí claro, el riesgo de sangrado fue claramente menor. Por tanto, ¿cómo integrar el talos en este momento? Podemos desescalar en los pacientes estables a un mes con las implicaciones que eso tiene e incluso de coste, pero más importante, incluso de beneficio, sobre todo en reducción de riesgo de sangrado. Y ya otro aspecto que es el subanálisis por sexo del Twillings, que es en pacientes de alto riesgo posangioplástia también, que se trató con aspirina tica 3 meses y luego aspirina tica o tica más placebo. Y vemos aquí que el beneficio de seguir con aspirina o con tica placebo frente a tica y aspirina en objetivo primario, fundamentalmente en sangrado, era mejor continuar solo con ticagrelor sin aspirina después de 3 meses y ese beneficio era tanto en hombres como en mujeres e incluso había una tendencia, sobre todo en mujeres, a una menor mortalidad, tanto cardiovascular y como mortalidad total y cardiovascular. El estudio no tiene la potencia suficiente para este análisis de subgrupos, pero veíamos que era posible al año este comportamiento. Por tanto, ¿cómo integrar este nuevo análisis, este subanálisis del Twilling? ¿Cómo integrarlo dentro de las guías de práctica clínica? ¿Podemos desescalar a un mes a los pacientes que permanezcan estables pretratados con aspirina tica o aspirina prasu? Los datos del talo son muy importantes y podemos desescalarlos con seguridad y con eficacia. ¿Y qué hacemos? ¿Podríamos seguir con una estrategia después de 3 meses solo con ticagrelor quitando la aspirina? Parece que no hay mayor riesgo de complicaciones graves y el riesgo de sangrado sería menor. Cada uno, de alguna forma, debería integrarlo en ese balance riesgo-beneficio. Muy brevemente, ya final, en fibrilación auricular. Sabemos que en fibrilación auricular y síndrome coronario agudo, tú debes mantener triple terapia con un anticoagulante directo, si puedes. En este momento quizás habría que decir que salvo que no se pueda por el coste, no debería utilizarse warfarina en este tipo de pacientes durante la hospitalización, al menos y en el seguimiento inmediato, por el mayor riesgo de sangrado. Habría que dar un anticoagulante directo, aspirina e idealmente clopi, solo durante la estancia del paciente en el hospital. En pacientes con alto riesgo isquémico podrían mantenerse durante esa triple terapia un mes, pero no más, y en la mayoría de los pacientes dejar solo con aspirina o clopidogrel, en ese caso suspender la aspirina más el anticoagulante directo 1 año. En todo caso, solo 1 año. Y al año suspender el antiagregante y seguir con el anticoagulante directo. En el caso de que puedas usar anticoagulantes directos, que no haya un problema de precio, porque si no, la estrategia sería con warfarina, pero no mantener triple terapia más allá de 1 semana, más allá de 1 mes en pacientes con mucho riesgo isquémico, porque si no, el riesgo de sangrado está disparado. Hay diferentes metaanálisis publicados por nosotros hace muy poco y eso es así. En el metaanálisis de diferentes ensayos clínicos no hay mayor riesgo isquémico y hay un claro menor riesgo hemorrágico cuando tú utilizas solo triple terapia durante la hospitalización y luego, durante el año siguiente, utilizas anticoagulante directo y clopidogrel, exclusivamente clopidogrel, y este mismo resultados en metaanálisis publicados hace poco en el European Heart Journal. Por tanto, triple terapia solo durante el ingreso en el hospital, mantener clopi más el anticoagulante directo idealmente 1 año
y después de un año mantener solo anticoagulante directo y solo en pacientes con mucho riesgo isquémico o mucho riesgo de sangrado podría modificarse esa estrategia. Ya hay que integrar la prevención. Al final, estos son consideraciones sobre riesgo, cuándo revascularizar, utilización de antiagregantes, cómo utilizar el tratamiento antitrombótico, pero todos estos pacientes deben tener una estructurada prevención secundaria, control de lípidos, control de presión, control glucometabólico en diabéticos con fármacos de reconocido beneficio pronóstico, como en la charla previa de agonista receptor GLP-1, los cardiólogos tenemos que acostumbrarnos a usar este tipo de fármacos e inhibidores SGLT2 para prevenir complicaciones en estos pacientes. Por tanto, la integración desde el hospital de la prevención secundaria es una prioridad absoluta y para eso este es el programa integrado de nuestro hospital. Cada área sanitaria debe tener un proceso que de alguna forma guíe al paciente dentro del hospital, dentro del sistema sanitario e incluso mida indicadores de calidad de que estamos haciéndolo bien. Pues esta es mi visión de cómo está ahora, en junio del 21, la situación en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, especialmente dirigido a cómo está la situación de la estrategia invasiva y cómo está la situación del tratamiento antiagregante para el objetivo que todos tenemos, que no es otro que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.